En esta hora tengo el privilegio también de estar en este lugar, ya que me considero y considero a todos los siervos que pasamos a este lugar como unos meseros, que traen una comida que viene preparada de alguien, y es alguien de arriba. En la mañana tuvimos para mí el siervo, el mesero Jared. En esta hora tienen a su sierva, a la mesera Heidi, que trae una porción de la palabra del Señor, una reflexión que el Señor sé que va a hablar. Y es tremendo que cuando yo oía a Jared hablar, yo decía, Señor, es casi lo mismo, pero en diferentes palabras, del avivamiento, de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. El último avivamiento es el más precioso. Y el Señor ha mandado a decirme en esta hora y hablarte sobre que somos la sal para este mundo. Y para eso es importante decir, la sal, ¿qué hace la sal? La sal en la salud sirve como un antibacterial y un antiinflamatorio, también como un cicatrizante para las heridas. A nivel bucal, cuando uno ha tenido cirugías que le quitan la muela del juicio, que le dicen, el doctor siempre le recomienda a uno hacer enjuagues de agua con sal, porque ayuda a la cicatrización. El año pasado tuvimos una experiencia ahí en mi casa, me imagino que ustedes también muchos, que con todo lo que se vivía, medio sentíamos un pequeño dolor de garganta y nos poníamos a hacer gárgaras con sal. Nos duraba 3 días lo más y de ahí, bendito Dios, ya estábamos bien. Y puedo decir que realmente el año pasado no pasamos nada de gripe, nada de ningún síntoma que tuviera que ver con gripe o algo así. Gloria a Dios, yo le doy gracias a Dios, pero también eso hicimos. La sal, a nivel de los alimentos, en la antigüedad usaban la sal para conservar los alimentos. La sal lo que hace es que cuando están los microorganismos, los deshidrata hasta hacer que se mueran. Y entonces, en pocas palabras, evita que la carne se pudra. Eso es lo que hace la sal. ¿Por qué tanta información sobre la sal? Porque el Señor Jesús lo dijo en su palabra en Mateo 5:13. Jesús dijo, ustedes son la sal de este mundo. Es un ingrediente tan importante que antes se pagaba con sal el trabajo. Entonces, para que mire la comparación que Jesús tiene con cada uno de nosotros, porque aquí, desde los que estamos aquí hasta allá, todos somos sal, porque el Señor no llama a unos sí y a otros no. Todos tenemos un propósito en el Señor, amén. Y es como un dicho que dice, no hay que echarle sal a la herida, porque a veces no solo está herido y echamos sal, porque la sal arde también en una herida. Y es que a veces cuando nosotros aconsejamos a alguien y le decimos, no hagas esto, mira, esto te va a hacer mal, no lo hagas, pero será vos, porque a veces a uno le piden consejo, pero en realidad no sé para qué piden consejos si van a hacer lo contrario, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Y muchas veces después nos damos cuenta que esa persona, fíjate que si era cierto, vos si me fue mal, ya viste que te dije, si vos por bobo que sos. Y uno empieza a maldecirle lo mal, no solo el pobre ya pasó mal, sino que encima le empieza uno a quererle dar palo. Y entonces se vuelve como, no hay que hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros ya no nos volvemos sal, sino agua oxigenada, o queremos ser hacha. Porque el agua oxigenada, si bien limpia y es un antibacterial, irrita la piel, y el agua oxigenada atrasa la cicatrización también de las heridas. Entonces hay que pedirle mucho al Señor, que el Señor nos ayude a hacer sal, esa sal que sirva para mi prójimo, donde yo voy a poder darle esa palabra, darle lo que el Señor me ha dado, para que ella se pueda restaurar,
Porque si esta herida va a restaurar, es cierto, muchas veces va a golpear, pero también va a ir con curación, va a ir cicatrización y va a tener esa herida una potencia grande, amén. Yo le digo al Señor: Señor, ayúdame a no hacer agua oxigenada ni a hacer hacha con mi hermano, sino a hacer sal, hacer esa sal que va a venir a limpiar, que va a venir a restaurar su vida. Hay una frase que publicó el pastor Mario Rivera que me gustó mucho y dice: el creyente liberal se puede perder, el creyente muy legalista echa a perder a otros, porque muchas veces oprimimos a nuestros hermanos. Y es importante no servir de piedra de tropiezo para mi hermano, porque en la palabra del Señor dice: mejor es que me pusiera una piedra y que me tirara a hacer caer a alguno de mis pequeños. Si no, miremos lo que le pasó al profeta Baal, que murió por haber hecho que el pueblo de Israel cayera. En Mateo 10:41 dice: el que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Cuando nosotros servimos a un hermano que es justo, va a recibir usted recompensa del Señor. Y tal vez podamos decir: ay no, pero es que ese ni mi hermano parece, viera todo lo que hace, su vida toda desordenada. Pero nosotros no sabemos si en él está trabajando el Señor para hacer algo grande. Y nosotros podemos servir de piedra de tropiezo para que en vez de que ese proceso sea más rápido, es más lento, porque lastimamos el corazón de las personas. Y el Señor nos ha dejado para hablar de Él. La palabra del Señor, cuando la leemos, nos trae paz, nos trae gozo, pero también nos confronta. Cuando la leemos y nos dice: esto está malo, amarás a tu hermano, amarás a tu enemigo, vas a orar por él, uno como dice: Señor, duele, pero yo lo voy a hacer en el nombre del Señor. Así debemos de ser nosotros. En Mateo 5:13 sigue diciendo: pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. ¿Cómo podemos saber si nosotros todavía tenemos sabor? Si nosotros somos esa sal que Jesucristo necesita en nuestra vida. Antes de decir Jesús estas palabras sobre la sal, Él habló sobre el sermón del monte. Y en resumen, Él decía de las bienaventuranzas: depender de Dios, ser mansos, tener hambre y sed de justicia, ser misericordiosos, ser limpios de corazón, ser pacificadores. Hay que llevar la paz. No a mí no me lleven, es la paz del Señor. Y los que padecen persecución por causa de Cristo, los que reciben insultos. ¿Alguien ha recibido aquí algún insulto por causa de Cristo? Yo sí lo he recibido. Y uno debe glorificarse, uno debe glorificar al Señor, porque uno recibe el insulto a causa de Él. Porque si Él lo recibió, entonces uno está haciendo como Jesús también, lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada. Dijo Charles Spurgeon, a mí me gusta mucho leer sobre él, su vida, la verdad, es un gran testimonio. Y él decía: no son el caramelo de la tierra, son la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Porque muchas veces cuando llegamos a alguna reunión, no sé cómo lo recibirán a usted. ¿Será que cuando llega a una reunión dice: este sí prende el ambiente, hasta cervezas trae, ve? Y este sí sabe hasta bailar reggaetón y todo lo que se sabe. Qué buenos chistes los que cuenta él, uno se pasa riéndose todo el día. ¿O será que dicen: ese solo gaseosas y jugo de naranja toma? Y cuando habla, y uno habla en doble sentido, él no le gusta, entonces qué aburrido. Y a veces cuando uno cuenta algo: no, pero es que Dios es grande,
pero mira, el Señor está aquí, ¿verdad? Ay, no, ese mejor ya no lo invitemos. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a buscar del Señor. La gente se empieza a alejar porque no quiere oír de la palabra del Señor. La gente solo quiere entretención. Y Cristo viene pronto. Estamos en los últimos tiempos. Es tiempo de ponerse a cuentas, es tiempo de ponerse más firme. Su palabra dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. La palabra nos advierte que podemos caer, aun cuando estemos rectos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en esta carne que falla. Por eso debemos leer su palabra, y es tan importante, mi amado hermano. Si usted puede, de verdad, conéctese a las 3 de la mañana, y si por algún motivo no se puede conectar, levántese, porque estamos unidos en un mismo espíritu, y clame al Señor. Hínquese ahí en su cama, pídale al Señor y únase con nosotros. Yo sé que el Señor le recibe cada oración. Y muchos tal vez pensarán: ¿será que yo puedo ser esa sal que transforma? Por supuesto que sí. Fíjese que le cuento aquí en confianza, que estoy con mi familia. Yo estoy parada aquí no porque quiera, no porque no tenga nervios, porque sí dan nervios, no porque yo pueda mucho, no porque no sé, porque sea muy. Yo estoy aquí parada porque le estoy creyendo al Señor de algo que Él ha dicho de mí. Y a pesar de que yo siento, yo le decía a Beto esta semana, de la semana pasada: mira, yo lo voy a hacer, porque él, la verdad, estaba asustado cuando le dije que sí, porque a veces él me decía: mira, predicas, no. La voz, ¿cuándo me vas a decir que sí? No, le decía yo. Y cuando él me dijo: mira, predica, otra vez me lo volvió a decir y me dijo: mira, predicas, vaya. Y me volteó a ver así como está bromeando, me va a hacer una broma, ¿ok? Yo le dije: sí, está bien. A la voz, vos no dejas de asustarme, porque cuando menos lo pienso, tú me contestas lo que no, según yo, no me vas a contestar. ¿Sabes por qué lo voy a hacer?, le dije yo. Porque he logrado entender de que el Señor me dejó algo encargado. Me dijo: vas a hacer esto. Y a pesar de que yo siento que atrás de mí hay una montaña, hay una gran piedra de inseguridades, de dudas, de habladurías también, de tanta cosa, yo lo que voy a hacer, aunque tenga que jalar esa piedra, y aunque me cueste, la voy a jalar y voy a caminar viendo a lo que Dios ha dicho de mí. Porque conforme yo vaya caminando, yo hago lo que Él quiere y el Señor lo va a recibir. Yo palabras no tengo, sé que el Señor las va a poner en mi boca. Porque me confrontó mucho leer la parábola que está en Mateo 25, 14 al 30. Y dice que a cada uno de sus trabajadores le dio: a uno 5,000, a otro 2,000 y a otro 1,000. Y al único que no le dieron recompensa fue al que no trabajó, y le dieron 1,000. Dios mío, porque a veces pensamos, amado hermano, ¿para qué lo hago? Si está este siervo que lo hace muy bien, está este otro que el Señor lo usa, o sea, ¿por qué lo voy a hacer yo? Mejor hago otra cosa. Pero entonces a mí el Señor me dice que si a mí me dieron 1, ese 1 yo lo tengo que multiplicar. Tal vez no voy a predicar como G. Ávila y voy a ganar las almas que él ganó para Cristo, pero para mí va a ser que una persona reciba y que sea de bendición para su vida lo que yo estoy hablando. Para mí va a ser multiplicación, ese 1 que el Señor a mí me dio. Entonces yo por eso estoy aquí porque esta parábola a mí me confrontó. Y con eso quiero llegar a hablar de los privilegios que el Señor tiene para cada uno, y lo importante que es tener un privilegio dentro de la iglesia. Y sé que muchos dicen: un privilegio no te salva,
Un privilegio no te va a llevar al cielo, no te hace más santo, y están en toda la razón, es cierto. Un privilegio nos salva. Que yo esté aquí parada no me va a salvar. Yo puedo hacer todo lo que sea y no me va a salvar. Pero ¿sabe qué? Para muchas personas, y me incluyo, un privilegio ha servido de ancla. Un ancla no evita que un barco se hunda, pero un ancla evita que un barco se vaya por aquí, se vaya por allá. Entonces el ancla me mantiene aquí, en un lugar. Eso es lo que ha hecho en mi vida el privilegio. Y sé que muchos de aquí también he visto que han tomado ese privilegio como ancla, porque cuando están aquí reciben palabra. Y la Biblia dice que la fe entra por el oír la palabra del Señor. Y por eso es que la palabra dice: no dejes de congregarte. Porque puede ser que hay personas que pueden estar en su casa y estar muy bien con Dios, pero poco a poco se van enfriando. Yo tengo ese testimonio de que yo en una etapa de mi vida me alejé de la iglesia. Y no es que estuviera pecando, no es que estuviera yéndome a fiestas, no. Simplemente yo vivía en mi casa. Empecé escuchando prédicas en la tele, oyendo alabanzas, y a las 8 yo me ponía a orar, y bien lindo. Pero hubo un día que estaba viendo un programa de televisión, y que si ese programa lo pasaban todos los días a la misma hora, y me llamó la atención. Entonces ya después voy a orar, después del programa me pongo a orar, y empezaba a ver el programa. Después empezaba otro, solo miro cuando sentía se me iba la hora, y ya me tenía que dormir. ¿Por qué? Porque al siguiente día me tenía que ir a dejar a los niños y hacer el oficio, y se me iba el día. Poco a poco yo me fui enfriando. Y tal vez, como le digo, no es que yo pecara, pero me enfrié. Yo ya no oraba. Ir a la iglesia después para mí era una carga, ir a la iglesia. Pero a la vez había algo que no me dejaba en paz, y era el Espíritu Santo. Porque cuando tú sientes esa necesidad de buscar a Dios, cuando no has ido a la iglesia, es: ay, quiero ir a la iglesia. Ese pensamiento es el Espíritu Santo que te está diciendo: anda a la iglesia, anda a la iglesia, anda a la iglesia, porque no quiere que te pierdas. Entonces a mí siempre estaba eso en mi corazón, en mi mente: anda a la iglesia. Ya no ha sido, ay Dios mío, quiero ir. Pero ya cuando llegaba, el culto se terminaba a las 12:30, llegaba a las 12, solo para hacer como que dice: fui a la iglesia, que se me tome contado. Y no era así. Y yo empecé a pensar y a pedirle a Dios, en medio de mi frialdad que tenía en ese entonces. Yo le decía al Señor: Dios mío, yo quiero algo que me obligue a ir a la iglesia. Yo quiero algo que me obligue a ir a la iglesia. Y yo bendigo en ese tiempo a mi pastora, que fue mi prima, que ella siempre me dejó en el teclado, y una vez al mes me ponía siempre. Entonces yo siempre estaba yendo ahí, pero siempre que iba necesitaba más, y a la vez no quería ir, porque la palabra dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Entonces nosotros tenemos que fortalecer al espíritu en nosotros. Y cuando no quería ir, lo que hice fue agarrar el saxo. Empecé, que mi hermano lo tenía, y se lo pedí, y le rogué que me lo vendiera. Al fin me lo vendió y me lo dio por pagos. Y empecé a practicar, a ver videos de YouTube, y así pude hacerlo. Y bendigo nuevamente al que en esa temporada fue mi pastora, que fue mi prima, que me dijo: subí. Empecé a tocar, y empecé a ir todos los días al culto, por un privilegio. El privilegio no me estaba salvando, pero me estaba sirviendo para estar en el lugar correcto, donde yo iba a oír palabra, donde mi fe iba a aumentar, donde yo iba a cantar alabanzas. ¿Y qué me producía eso? En mi casa me producía que yo escuchara cantos, que yo me pusiera a cantar alabanzas, que yo sacara las notas. Entonces mi vida se empezó a involucrar entre las cosas del Señor.
Y heme aquí, ¿quién me iba a decir que no iba a faltar a ni un culto de los que existieran en un ministerio? Gloria a Dios por eso, porque Dios sabía que algo me iba a obligar y aquí me tuvo, gracias a Dios. Entonces yo te insto, mi amado hermano, a que te metas, busques un privilegio, que eso te va a ayudar mucho a mantenerte anclado en el lugar que Dios quiere. Aleluya. Y a veces no es que uno suba, ay, como ya estoy tocando, soy perfecto. A veces hay personas que hacen su privilegio pecando. Y voy a mencionar a una persona de ejemplo, porque esa persona me autorizó que la pusiera de ejemplo. Y esa persona soy yo, nuevamente. Y me podrá decir, pero ¿cómo en pecado? Porque cuando pensamos pecado, pensamos en fornicación, en adulterio, en borrachera, en robar. Pero le cuento que en primera de Juan 3:10 dice: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Y en Santiago 4:17 dice: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. ¿Cuántas veces tuve oportunidad, como hemos tenido todos, que tal vez me dijeron unas palabras que me hirieron a mi corazón, que me lastimaron? Y uno como humano se pone triste, pero también se enoja. Aunque el Señor dice en su palabra, no se ponga el sol sobre tu enojo. Pero muchas veces yo venía y me costaba mucho decir, Dios mío, perdonarlo. O sea, pensaba en esa persona, ya sea mi hermano de carne o algún hermano, y subir y pasar y estar así. Pero al estar ahí siempre el Señor te confronta. El Señor te hace pedir perdón y el Señor te hace amar a tu hermano. Pero muchas veces, o diría yo, el Señor no va a poder quitarte esa raíz de amargura, no va a poder quitarte ese enojo si no estás en las cosas del Señor. Si uno no se involucra en el Señor, en buscarlo, en leer su palabra, solos no podemos. De verdad, yo lo he intentado sola y no he podido. He podido hasta que yo leo la palabra. Cuando yo leo esto, me confronta y me pega. Y entonces en mi mente se empieza a producir fruto y pensamientos de amor, pensamientos de bendición para mis hermanos. Entonces, mi amado hermano, es tan importante que nosotros busquemos algo que nos meta en donde está el reino de Dios y su justicia. Todos somos vasijas del Señor. Lo que portamos es la gloria del Señor. Esa gloria que nosotros vamos a dar. No se preocupe usted por decir, ¿qué voy a dar? El Señor te va a dar lo que tienes que dar a su tiempo. Tú no sabes si a ti te va a usar el Señor para impactar a una persona. Esa persona que tal vez no lo ha impactado nadie, pero Dios te va a usar a ti para esa persona. Y eso va a ser, dice la palabra, que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Qué lindo poder ser uno ese instrumento para que haya fiesta en los cielos, porque un pecador se arrepintió. Bueno, en este momento no se pueden dar abrazos, pero allá sé que mis hermanos, con un saludo cariñoso, con una buena expresión, yo he recibido testimonios ahora que hablo con más personas, me han dicho y me han comentado, es que yo venía aquí, pero ¿cómo me atendió de amable? Y eso hizo que yo me sintiera que pertenecía, eso me hizo sentir bien. Y por eso yo me quedé aquí, y por eso yo siento la presencia de Dios. Por un saludo que dieron. Ese saludo que usted dio amablemente, pase adelante, ¿cómo está? Ese saludo, esa amabilidad que puedes tener con tu prójimo, puede servir para que regrese a los caminos del Señor. Porque ¿qué es lo que estamos dando nosotros? El amor de Cristo. Vas a dar el amor, es que yo noté, bien tienes. Tal vez no vas a tener 5,000 ni 2,000 como el trabajador,
tal vez a ti te dieron 1000, pero la cosa es que tú pongas a trabajar los 1000 que el Señor te dio. Amén. Y estamos, amén, aquí lo tengo apuntado y que lo decía Jared en la primera, del gran avivamiento. Yo sé, yo creo que viene un gran avivamiento a nivel mundial para la iglesia. En la historia han habido grandes avivamientos y en los que yo miraba, habían unas circunstancias que siempre eran parecidas las que habían. Había oposición, que la vemos bastante en este tiempo, pero también había unidad en el cuerpo de Cristo. Yo pregunto, Gaby, ¿no te has dado cuenta la unidad que el Señor está haciendo en Goshen? ¿Cómo está cambiando el ambiente? Tú que también estás con las mujeres, ¿te das cuenta de cómo el Señor está cambiando? Hermana Alma, ¿usted se ha dado cuenta? Las hermanitas que están en Débora, nos damos cuenta cómo el Señor nos ha unido, y eso que no nos hemos podido reunir físicamente, solamente nos hemos unido por Zoom, y se ha creado una armonía, una unidad tan hermosa, aunque algunos me hacen bullying. Pero mire, qué lindo cómo el Señor va cambiando el ambiente. El enemigo ha querido destruirnos, ha querido separarnos, pero como nosotros somos hijos del Rey, el Señor siempre tiene la oportunidad para unirnos. Y ahora el Señor nos pone a oración. Yo no lo miro como casualidad, yo lo miro como que el Señor trae un tiempo de bendición, aleluya, de búsqueda. Entonces había oposición, pero también, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Había oposición, pero también había unidad en el cuerpo de Cristo. Y 3, había oración y búsqueda de Dios. El Señor nos está llamando a oración, aleluya. Y tengo aquí una anécdota de una parroquia que pasó en 1949, que contaban que antes del avivamiento había un ambiente religioso, había oposición y había un invierno espiritual. Pero las personas empezaron a orar en la madrugada, en los graneros, dice que se metían a orar y se metían a orar. Y por meses dice que buscaron la presencia del Señor. Cuando un día dice que vino un viento recio que hasta hizo que los platos temblaran, y dice que se vio un mover del Espíritu Santo como no habían visto nunca. ¿Y qué fue lo que eso provocó? No solo que rico recibir la presencia de Dios y orar y hablar en lenguas y todo, gloria a Dios por eso, yo lo quiero recibir. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó también? Que tuvieron que llegar reporteros porque vieron algo grande que estaba pasando. Y cuando vieron los reporteros al dueño del hotel de la isla, el dueño los llevó al bar y les dijo: miren, todas las bebidas alcohólicas está lleno porque ya nadie vino aquí. Ahora lo que hacen es irse a congregar, ahora lo que hacen es ir a orar. ¿Y sabe qué pasó también? Que todos los bares y las tabernas empezaron a cerrar. Porque cuando hay unción del Espíritu Santo, cuando cae un avivamiento de la presencia del Señor, hay transformación. No solo hay señales de lenguas, no solo hay fuego del Señor que lo anhelamos, sino hay transformación en nuestras vidas. Cuando antes mentía, yo ya no miento. Cuando antes robaba, ya ahora no robo. Cuando antes yo no amaba, ahora amo. Aunque me hacen daño, yo voy a amar. Y esa transformación la vamos viendo siempre cuando nosotros buscamos del Señor. Yo te digo en esta hora, preparémonos porque viene el avivamiento al pueblo del Señor. Y cuando venga ese avivamiento va a haber transformación. Y cuando hay transformación, tu vida Dios la va a usar para bendecir a muchos. ¿Cuántos creen que el Señor puede bendecir a muchos? Amén. Y Dios te puede usar a ti. Gloria a Dios. Jessy pasa, gracias.
Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. En esta hora esa es la palabra que te traigo, mi amado hermano. Tal vez no es una palabra de decir, Dios te va a bendecir, pero Dios sí te va a bendecir, porque está en su palabra. Está en su palabra. Yo hoy vengo a darte esto, diciéndote que eres la sal. Tal vez muchos te han dicho, ay no, vos no servís para nada. Bien servís. El Señor tiene un propósito para cada uno. Para cada uno. No sé si el Señor te va a entregar 5,000, te va a entregar 2,000, te va a entregar 1,000 o te va a entregar 1% nada más. Pero ese % que el Señor lo haga crecer en ti en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido por favor que cierres tus ojos y le pidas al Señor esa fortaleza para poder buscarlo como Él se lo merece y como a Él le agrada. Bendito Señor, Padre de misericordia, te doy gracias en esta hora, Señor, porque tú nos dices en tu palabra el valor tan importante que tenemos tus hijos, Señor. Nos comparas con piedras preciosas, nos comparas con coronas, nos comparas con sal, Señor, con luz. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender la magnitud, Señor, de cómo tú nos miras, del valor, Señor, que tenemos. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que cada ministerio que tengan mis hermanos, Señor, porque yo sé que tienen ministerio, yo sé que tienen llamado, Señor, yo sé que tienen un propósito en esta tierra, Padre bendito, y es para bendecir a aquellos que lo rodean, Señor. Que cada palabra que salga de su boca, Señor, ellos sientan, Señor, cómo impactan, Señor, a los corazones, cómo impactan, Señor, a las vidas, a sus familias, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, vengo bendiciendo a cada uno de tus hijos, Padre bendito. Te doy gracias en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno, porque grande es tu misericordia, Señor, y porque tú nos llamas a un tiempo de búsqueda, Padre bendito, porque tú nos dices, aquí viene la recompensa, aquí viene la bendición, aquí viene, pero búsquenme. Y te estamos buscando, Señor. Espíritu Santo, avívanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aviva nuestra vida, Padre eterno. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Y bendecimos tu nombre, Señor. Para siempre es tu misericordia y tu poder. Gracias, Señor de gloria. Tú eres santo y poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.